Y leo, Aldo Cruzado nace en Lima, Perú, el 25 de febrero de 1956. Es licenciado en Administración de Empresas. Ingresó como oficial a la Marina de Guerra del Perú, donde se calificó como infante de marina. Aldo se jubiló hace 9 años con el grado de capitán de navío y al retirarse salió con el grado de contraalmirante. Actualmente tiene 2 hijas ya mayores de edad, una vive con él y la menor vive en Medellín. No son casadas aún, por lo que Aldo aún no tiene nietos, pero pues en eso estamos, ¿verdad, Aldo? Lamentablemente, Aldo perdió a su esposa Nina hace 2 años. Aldo es muy aficionado a los toros desde la Plaza de Hacho, desde que tenía 4 años de edad. En aquellos entonces iba en compañía de sus padres, para después, acostumbrado ya a visitar esta plaza, empezó a visitarla de manera solitaria y ahora con su grupo de amigos taurinos. Él ha tenido la suerte de conocer y ver toros en Colombia y en México, mas nunca en España. Y se preguntarán por qué. Pues porque con lo que costaba ir a España, comenta Aldo, a ver toros en una sola feria, con ese mismo dinero se podía ir a 3 o 4 ferias en Colombia y se pasaba 2 más en México. El Perú taurino lo ha recorrido en un 95%, conoce casi todas las plazas peruanas y actualmente tiene en mente escribir un libro. Está haciendo un cuadro genealógico de los encastes, además de una investigación de las provisiones taurinas a lo largo de la tauromaquia. Aldo es un muy asiduo lector de libros taurinos y el día de hoy nos comparte el tema prohibiciones taurinas en España. Aldo, ahora sí, por favor, te agradecemos de verdad infinitamente que nos acompañes y el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente un cordial saludo para todos ustedes, a los cuales ya considero mis amigos y mis hermanos taurinos. Un buenas noches y como ya yo siempre digo acá en mi grupo, ¿no? En el grupo de mis amigos peruanos, cuando me siento en confianza. Muy buenas y taurinas noches tengan todos ustedes. Desde Lima, Perú, los saluda Aldo Cruzado para dar inicio a esta breve charla o conferencia, como bien quieran llamarla, y tratar un tema que para mí siempre fue un tema medio escabroso, que eran las prohibiciones taurinas en España. Antes de iniciar esta breve conferencia, quisiera brindar mi exposición, hacer un brindis y brindarle mi exposición, no a un amigo taurino, no a un aficionado, porque ustedes, todos ustedes y mis amigos llevan la fiesta dentro del alma. Quisiera hacer este brindis a todos aquellos quienes son ajenos a la fiesta de los toros, esperando que vislumbren de alguna manera la universalidad de este arte tan singular. Va por ellos. A ver, la primera, por favor. Efectivamente. El título de la conferencia es Prohibiciones taurinas en España. Acá vamos a tratar de analizar en el tiempo las prohibiciones que se han venido produciendo a lo largo de la historia contra lo que para García Lorca fue la fiesta más culta del mundo. Prohibiciones de las que unas más severas que otras, la fiesta ha sabido siempre salir adelante, y las cuales, y ese es el motivo principal, y de las cuales debemos tener en cuenta ahora en los difíciles momentos en que estamos atravesando en cuanto a la tauromaquia universal.
Antes de empezar realmente con el tema que son las prohibiciones taurinas de España, quisiera remontarme a algo muy lejano. No bien son prohibiciones taurinas, eran prohibiciones contra los animales, todo tipo de animal salvaje, y entre ellos las reses bravas. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A Roma, a la antigua Roma. Inicialmente Cicerón, un emperador, se opuso públicamente a que se jugaran espectáculos tanto en el circo como en el anfiteatro con animales, entre los cuales incluía a los toros bravos. Es decir, espectáculos que iban para todo el pueblo. Esto basado en lo que se llamó las venaciones. Las venaciones era el nombre que recibían en la antigua Roma todo tipo de espectáculos con animales, con fieras, que se daban ya sea en el circo romano o en el anfiteatro. Estas venaciones venían a lo que se llamó en aquella época el ludi romani, es decir, la diversión, el juego romano. Y había una frase pues de los emperadores que para tener al pueblo tranquilo y contento, la frase era panem et circenses, pan y circo para el pueblo, y el pueblo se calmaba ante cualquier revuelta. En la época de Cicerón y después surgieron místicos católicos que también tuvieron a bien, según la filosofía de la época y del cristianismo, a considerar que estos espectáculos no deberían de darse y por ende deberían ser censurados. Entre estos tenemos, y se los voy a mencionar brevemente, a Prudencio, a San Juan Crisóstomo, a Casiodoro y San Agustín. Pero ¿por qué se oponían estos escritores o escribas cristianos a esta fiesta Ludi Romani? Porque ellos consideraban que la vida era un don divino. Entonces era frívolo arriesgar la vida humana en este tipo de juegos. Iba contra el dictamen de Dios. Pues esa postura moral de la que les estoy hablando se prolongó más o menos hasta la Edad Media, ¿no? Y motivó, que va a ser parte de la exposición, que papas promulgaran diferentes bulas argumentando esta prohibición. La que sigue, por favor. Las primeras disposiciones contra la fiesta de los toros. La que sigue. Nos vamos al siglo XIII, el año 1200 y pico. El que ven a ustedes ahí es una figura de Alfonso X el Sabio. En esa época, y he querido fijar esto como la partida de la exposición, los espectáculos taurinos ya estaban consolidados en la península ibérica. A lo largo de la península ibérica se daban espectáculos taurinos. No necesariamente concebidos como tenemos hoy en día en mente lo que es una corrida de toros, sino básicamente como ejercicios que se hacían con las reses bravas en las marismas o en algún cerrado donde pudieran hacer juegos diversos con ellas, con el fin de entrenarse. La soldadesca se entrenaba para la guerra con otras veces, o los señores o los señoritos o los príncipes manifestaban, enfrentándose a esos toros, su habilidad para lancearlo, su habilidad sea vista ante el pueblo, la plebe que iba a pie, ellos iban a caballo y lanceaban toros. Esta es la primera disposición prohibitiva, surge con Alfonso X el Sabio entre 1221 y 1284 fue su reinado, y lo pone en el código de las 7 partidas. ¿Por qué lo ecuménico de Letrán? Que se dio en 1215, o sea, se demoraron 6 años más en llegar a estos dictámenes del concilio ecuménico de Letrán para que
Alfonso X empezar a aplicarlos en España mediante este código de las 7 palabras. La que sigue, por favor. Siglo XIII, Cuarto Concilio Ecuménico de Letrán, 1215. 6 años después, Alfonso X lo pone en ejecución. ¿Qué decía este concilio? Había en los cánones del 14 al 17, que básicamente se trata de investigar o tratar las irregularidades del clero que el clero venía mostrando. Es decir, era una época de oscurantismo, estamos empezando la Edad Media, el clero pues tenía un comportamiento que escapaba a las normas impuestas por el catolicismo. ¿Y cómo así? ¿Cuáles eran estos? Los cleros pues se mostraban ebrios en la calle, asistían a casas, asistían a farsas, asistían a exhibiciones histriónicas, se detenían en la calle, tenían incontinencia, a incontinencia no solamente del trago, de tomar licor, sino a que tenían relación carnal con muchas mujeres y no les pasaba absolutamente nada. Y lo que más paraban era pues a estas farsas o exhibiciones histrónicas, donde siempre se veía no uno, sino varios curas en pleno goce de la función, ¿no? Entonces, este concilio ecuménico de Letrán condena a los que lidian toros por dinero y a los cuales los consideran personas indignas y no honorables. Pero repito, únicamente al clero y a los toreros de esa época. El resto no estaba incluido dentro de estas prohibiciones. La que sigue, por favor. 3 siglos más tarde encontramos que se dan diferentes sínodos, como se pueden ver. El de Burgos, 1503, Sevilla, 1512, Lorense, 1539, el de Oviedo, 1553. Pero todos ellos con el mismo trasfondo: prohibir a los clérigos ver corridas de toros, participar en bailes, cantes, fiestas, casas, etc. Se da el hecho que se da un otro concilio, el de Trento, ¿no? Que es entre 1545 y 1563, donde la iglesia empieza a poner una serie de reformas, pero estas básicamente eran contra la reforma de los protestantes y de religiones paralelas al cristianismo que iban surgiendo. No se trataron problemas del clero en este concilio de Trento, como fue el inicial de Letrán, sino este avance de las diferentes sectas religiosas que ellos consideraban negativas para la Iglesia Católica. No se determinó nada contra los toros, y esto quedó, dice el concilio, bajo el arbitrio de los obispos, en este caso los españoles, acorde a su decisión. Por favor. Solamente en 3 concilios se trataría el tema de los toros. Ya mencionamos el de Letrán, que no se trató nada, y el anterior, pero en estos 3, el Toledo, Granada y Zaragoza, que se dan entre 1565 y 1566, recién se trata algo de toros para prohibir la fiesta, nuevamente con relación a la intervención del clero en dichas fiestas, bojigangas o reuniones taurinas. El que sigue. Toros en las Cortes de Castilla. ¿Qué sucede? El que sigue. ¿Qué sucede con lo que estamos viendo? No, estos problemas de prohibiciones y este tipo de situaciones, repito, contra el clero, no vinieron únicamente de parte de la iglesia. También hubieron campañas del pueblo, de la gente del vulgo,
que ya también empezaron a hacer sentir su disconformidad con las fiestas taurinas. Y estas disconformidades las hicieron llegar hasta las mismas Cortes de Castilla. Se le pidió al rey, el pueblo le pidió al rey, que fuera, dice así textualmente, fuera servido de mandar que no se corran toros o se dé alguna orden para que si se corrieran no hagan tanto daño. Es un poco risible y llama a risa. ¿Cómo le pueden ordenar al rey, o perdón, solicitar al rey de que no se corran más toros y que si se van a correr toros, él viera que hiciesen el menor daño posible? Bueno, 7 años, en 1567, en el mismo año que el Papa Pío V, que lo voy a tratar más adelante, él trata lo mismo que desde Valladolid se le hizo llegar, ¿no? Que ya no se den más espectáculos taurinos. La que sigue, por favor. Cuando se da esta bula de Pío V, que ahora, como le digo, ahora la vamos a tratar, Felipe II da por respuesta, le prohíben pues que haya toros en su reino, corre toros, festejos taurinos. Él da como respuesta lo que está plasmado ahí, dice, y que en cuanto al correr dichos toros, esta es una antigua y general costumbre de estos nuestros reinos, y para la quitar será menester mirar más en ello, y ansí por agora no conviene se haga novedad. Es decir, ante la bula de Pío V, la respuesta de Felipe II es no, ¿sabes qué? Acá esta es una tradición muy antigua y lo siento, si el Vaticano quiere hacer eso, en estos momentos no conviene hacerlo. Y yo les recomiendo, analicen mejor los resultados o las repercusiones que esta anulación o esta prohibición puede traer en mi reino. La otra, por favor. Por ese entonces, ya en 1551, en la Nueva España, México y Perú, también llegan las prohibiciones para los clérigos de ver o participar en las corridas de toros. Bueno, acá voy a hablar por el Virreinato del Perú, letra muerta. Esto sigue celebrándose a todo dar en el Perú, y el asunto va difundiéndose a lo largo de todo el virreinato, donde participa pues todo el pueblo y por supuesto el clero, ¿no? La principal, digamos, prohibición que hizo la Iglesia Católica en el Virreinato del Perú fue de que movía tarde los domingos, porque había muchos que dejaban de ir a misa y pensando y preparándose para ver la fiesta de los toros en la tarde ese domingo. De donde acá en el Perú, en el Virreinato, la fiesta de los toros corre al día lunes, ya no domingo. En 1587, en las Cortes, esta vez se ataca por primera vez a los espectadores taurinos con alicientes económicos, o sea, multándolos. Esto va a ser ya una constante en el siglo hasta el siglo XVIII, multas. Y como la gente no tenía dinero, casi nunca pagaba. La otra, por favor. Se celebraron hasta 4 concilios provisionales. Se reitera lo mismo para los que están las fechas de los 4 concilios provisionales: 1555, 65, 85 y el último en 1769 con Carlos III. La otra. Vamos a analizar las prohibiciones pontíficas. A la que sigue. Como les mencioné, la primera, ¿no? Que Felipe II da una respuesta maravillosa. Promulga Pío V la bula denominada De Salute Gregis,
que excomulga en el acto, ipso facto, a todos los príncipes cristianos que celebren corridas en sus reinos. Es decir, a todo aquel clérigo que celebrara corridas donde estuviera ejerciendo su apostolado, eran excomulgados en el acto. Pese a esto, Felipe II no prohibió los toros para su pueblo, y eso que a él no le gustaban, no era taurino, pero para evitarse problemas con el pueblo en cuanto a revueltas, dejó que por la costumbre que se arrastraba desde la época de Alfonso X el Sabio, se siguieran llevando a cabo. Y fue lo que ameritó y le hizo llegar lo que les leía Pío V, que ahí se muestra, expresándole por qué en su reino no se iban a acatar lo que decía la bula de Salute Gregis. La otra, por favor. En 1575, Gregorio XIII promulgó otra bula, Lex Ponis Nibus. Él sucedió en el papado a Pío V. ¿Y qué expone en su Exponis Nibus? Levanta la excomunión dictada solo para los clérigos. También ordenaba no se celebraran corridas en día de fiestas. Es decir, lo que su predecesor promulgó como una excomunión, él la levanta. Y la levanta pues para los clérigos. O sea, el clérigo que participa ya no está excomulgado. Pero no solo eso, sino la excomunión era tomada no solamente como un acto de te quito el derecho de comulgar, eso es una excomunión, sino al ser uno excomulgado de la Iglesia Católica, a uno se le prohibía ser enterrado en tierra santa o tierra bendita. Es decir, no existían como es uso y costumbre actual, los cementerios. La gente, la mayoría, si no están en un pueblo muy alejado, las de las ciudades se enterraban dentro de las iglesias, en las llamadas catacumbas. Entonces, la excomunión no solo quitaba el derecho de recibir la Santa Comunión, sino incluía el no ser enterrado nunca en una iglesia, ni en tierra santa o bendecida para recibir los cuerpos de los católicos, apostólicos y romanos. La que sigue. Ahora, yo les manifesté la respuesta que dio Felipe II al Papa Pío V, ¿no? Pero, ¿por qué básicamente él se opone a cumplir la bula de Salute Gregis? Porque el motivo, según él, era que la prohibición causaba un perjuicio. Pero esto es lo interesante, ¿no? Él dice, causó un perjuicio no a la fiesta, sino a la propia religión católica en España, ¿no? Era el principal perjuicio el desprecio que de la excomunión hacían los aficionados a correr y ver toros. O sea, no le hacían caso a la orden, entonces esto perjudicaba a la iglesia. Y toda vez que en esa época, recordemos, ya estaba en plena ejecución de su trabajo la famosa Inquisición. Con Inquisición o sin Inquisición, el pueblo seguía asistiendo a la fiesta. Pues, no les importaba ser excomulgados o no, porque no, para ellos no tenía ninguna importancia. Entonces, la respuesta que se le dio a Pío V era diciendo, ¿sabes qué? Acá no, porque realmente es caso omiso y es una letra muerta lo que ustedes están haciendo y al final quien queda mal es la Iglesia Católica. Dejémoslo de lado y aquí en España que siga la cosa como está. Sixto V pone nuevamente en vigor la bula de Pío V. Es decir, Pío V anula, Gregorio III aprueba, Sixto V nuevamente prohíbe. En 1596, Clemente VIII promulgó la bula Suscepti Numeris, que libera
las condenas a los participantes y organizadores de la corrida de toros. Es decir, lo que Sixto V condena, él libera de esta condena a todos los que participen y organicen corridas de toros. O sea, nuevamente juego de palabras, pero vuelve a autorizar que se den espectáculos taurinos y no sucede nada con el cual la organiza y mucho menos con los que en ella participan. La que sigue, por favor. Prohibiciones de las guerras civiles en el siglo XVIII. La otra, por favor. De los monarcas taurinos, como fueron los Asturias, pasamos a los Borbones, ¿no? Llegan los Borbones de España, vienen por tierra y les sirve para ir conociendo la realidad del territorio que van a gobernar hasta llegar a Madrid. Pero ellos tienen una tradición francesa, lo cual no los hace ser tan aficionados a los toros, o casi nada aficionados a los toros. Y yo he leído que el primer pueblo español grande que llegan pues con una comitiva enorme, los reciben con un espectáculo taurino. Y les parece pues lo más bárbaro que pueden ser, ¿no? Que era algo indigno pues de la nobleza ver ese tipo de espectáculos propios del pueblo. Ahí empieza ya con los Borbones a empezarse nuevamente a germinar la semilla de la prohibición y la anulación del espectáculo taurino. En el siglo XVIII se afianza el espectáculo taurino, se afianza, más gente se dedica a presenciar y a participar. ¿Y por qué? ¿Por qué se afianza? Porque la mira estaba en llegar a América para hacer fortuna. La mira estaba en como sea, llegar al nuevo mundo, instalarse en el nuevo mundo, hacer dinero y regresar a España con títulos y dinero para tener una mejor vida. Pero en el interín, en todo este tiempo, esa gente que era del pueblo, el populacho, solo tenían dos actividades. O se alistaban como soldados mercenarios o se alistaban para viajar al nuevo mundo y hacer cualquier labor que sea con tal de estar en las Américas con la única finalidad de independizarse y hacer dinero. Entonces, mientras esperaban los viajes de alguna porque como los Borbones prohíben las corridas de toros, los señoritos, los duques, los condes que ejercían esta actividad lanceando toros, por seguir a los principios y el pensamiento de los nuevos gobernantes, dejan de hacerlo. Entonces el pueblo empieza a tomar más participación haciendo lo que hacían y mejorando ciertas suertes y actividades taurinas a pie. En estas suertes se anotaban o se inscribían para participar y ganar algún dinero esta gente que estaba esperando llegar al nuevo mundo, ¿no? Porque ya no querían ir a pelear como soldados mercenarios, sino veían un mejor futuro alistándose en diferentes galeones y viajar a las Américas para lograr lo que ya les expliqué. Por eso es que se afianza el espectáculo taurino. Pero al afianzarse sufre mayores críticas, aduciendo que iban en contra de la economía del país. ¿Y por qué iba en contra de la economía del país? Porque decía por la disminución del ganado, el encarecimiento de las carnes, así como la ausencia laboral provocada y la imagen negativa que España transmitía al extranjero.
O sea, se fijaban que el llevar corridas de toros que vienen desde Alfonso X el Sabio daban una imagen negativa a España. Recién se dan cuenta de eso en el siglo XVIII. Y que las carnes del ganado se encarecía porque la gente ya empezaba a tratar de criar de reses bravas y el ganado de carne lo descuidaban, que no era cierto, porque las actividades económicas en España se siguieron llevando tal cual, y más aún cuando mucho de ese ganado era enviado al Nuevo Mundo, donde no existía reses, no existía ganado caprino, no existía ganado porcino, no existía ganado caballar. Entonces, no es cierto de que la ausencia laboral provocaba una desgracia económica. Eso fue un argumento que se usó por los monarcas borbones para prohibir esto de la fiesta de los toros. La que sigue, por favor. De 1704 a 1725, 21 años del gobierno de Felipe V, él impone una prohibición. Nuevamente, él viene de dinastía Borbón, y en 1723, para ser exactos, prohíbe el ejercicio y en general todo lo que tuviera que ver con espectáculos taurinos por considerarlos indignos y propios del populacho, decía Felipe V. Nuevamente, otra prohibición, pero por supuesto nunca se llegaban a cumplir. La otra, por favor. Surge en el 1754 Fernando VII, ¿no? Que dice, prohíbe nuevamente la fiesta de los toros con excepción de realizarse por motivos benéficos, y esto duró 5 años, hasta 1759. Es decir, Fernando VI, ¿qué hace? Consiente las corridas de toros, las autoriza, siempre y cuando los beneficios que generaran estas actividades se destinaran a obras de caridad, como por ejemplo sufragar hospitales, mantener hospicios. Si se daba para eso, Fernando VI decía, sí, sí se pueden dar las corridas de toros. La que sigue, por favor. Carlos III y Carlos IV dictan disposiciones más serias y de mayor relevancia. La que sigue. Estos reyes españoles que asume el poder Carlos III, él se ve influenciado por el conde de Aranda y le dice pues de que emite una orden real donde prohíbe nuevas concesiones de fiestas de toros. ¿No? Porque, es decir, no quiere cortarlas de lleno, pero dice, bueno, voy a prohibir que hay alguna concesión nueva, es decir, un permiso nuevo para hacer algo nuevo que no se venía haciendo. Si se venía haciendo espectáculos en el pueblo tal por costumbre, bueno, que sigan, pero ya no en un pueblo donde nunca se habían dado y que se empiecen a dar durante su reinado. Eso sí no lo consentía. Pero, si ya se venía arrastrando desde antes estas costumbres, bueno, que continuaran. Las nuevas, no, de ninguna manera. Y esta época de Carlos III, ¿no? En que se supone está prohibiendo las nuevas concesiones, también se hace caso omiso, ¿no? Y se continúa esta práctica. ¿Y cómo podemos constatar de que esta práctica tiene auge? Porque es la época de Francisco de Goya, ¿no? Donde recoge en su serie de grabados diferentes escenas taurinas, ¿no? Quisiera decirles o hacerles saber algo, que un personaje que se muestra mucho en esta serie de grabados de escenas taurinas de Francisco de Goya es el llamado Indio Ceballos. Este era un indio de origen autóctono peruano
que en Lima muestra una habilidad increíble para la suerte, hacer diferentes suertes con los toros. Acuérdense que acá en Lima había una tauromaquia paralela a la de España. Entonces acá surge este indio Ceballos y va a España y Goya lo plasma en una serie de aguafuertes. El citado, el que descabellaba un toro montado desde otro toro, de Mojarras, la suerte de la media luna, el desjarrete, todo eso se venía haciendo en el Perú como fiesta de toros. Las corridas como las conocemos hoy en día no se daban. Y como les digo, durante el reinado de Carlos III, pues Goya está en todo su furor, en sus inmortales aguas fuertes, escenas en las que, les repito, participa un peruano llamado el indio Ceballos. La que sigue, por favor. En 1785, Carlos III da el paso definitivo, entre comillas definitivo, pues da la Real Pragmática Sanción, por la que prohíbe, y dice a 2 puntos, la fiesta de los toros de muerte en todos los pueblos del reino, a excepción de los que hubiere concesión perpetua o temporal con destino público de su producto útil o piadoso. Es decir, prohíbe lo que ya habíamos comentado, pero si van a una obra de bien social, bueno, se autoriza, ¿no? Y dice, en todo el reino, a excepción de los que hubiere concesión perpetua, es decir, lo que ya venían llevándose como una tradición, bueno, seguían. O sea, realmente Carlos III, con su Real Pragmática Sanción, realmente no sanciona nada. Nuevamente letra muerta. En 1786, ¿qué hace? La fiesta de los toros continúan celebrándose y el rey dictó otra orden para que cesen las licencias, es decir, les cortan las licencias, sean antiguas, pero no choca, no se mete con los espectáculos que se daban en Madrid y alrededores. O sea, no prohíbe que la corte goce de esos espectáculos. El resto del país sí, pero la corte en Madrid no. Está exceptuada de cumplir esta real pragmática. La que sigue, por favor. A ver. Como nada se cumplía, Carlos IV decide 2 cosas principales. Promulgar una real provisión en 1790 donde prohibía correr novillos y toros con cuerdas por las calles. No habla de las corridas de toros o lo que estaba en sus inicios, las corridas de toros. Solo correr novillos y toros con cuerda por las calles. Pero se da a entender de que si se daba en un sitio cerrado, bueno, estaban autorizados. Y la segunda, promulgar una real pragmática en 1805, donde se prohíbe absolutamente en todo el reino, sin excepción de las cortes, las fiestas de toros y novillos de muerte. Como lo anterior continuaba, en esta sí dice se prohíbe en todo el reino, sin excepción, o sea, incluye también la prohibición de Madrid, ¿no? De toros y novillos de muerte. O sea, si no se mataban, bueno, que siguiera el espectáculo, tipo corrida portuguesa. O sea, realmente seguía el espectáculo taurino, no se prohibía nada. Siempre había un extra a cada una de estas prohibiciones, un adendum, una adenda a las leyes, a las real prohibiciones, que de alguna manera y soterradamente autorizaba que el espectáculo se siguiera dando. La que sigue, por favor. Pero ¿qué sucede con este tipo de prohibiciones? Surgen también personajes civiles, ¿no?
civiles, como en este caso, José Vargas Ponce. ¿Quién es? Es una persona muy allegada a la corte, al rey. Este señor nació en julio de 1760 y muere en Madrid el 6 de febrero de 1821. ¿Pero por qué es importante? Porque fue un marino de guerra, llegó al grado de teniente de navío, ¿no? Debo entender que estaba próximo a ser almirante. Además de ser un gran navegante, fue diputado de España en la época liberal. Fue un político de una línea satírica. En 1783 él hace un impreso y crea para su impreso la Real Academia de Historia, de donde también se hace miembro de la Real Academia de la Lengua. Su obra a la cual se refiere como base para anular las corridas de toros, se basa en una crítica absoluta contra la celebración del espectáculo nacional desde sus orígenes. Para él, para José Vargas Ponce, su celebración no produce otra cosa que, y lo he tomado al pie de la letra y lo leo, ¿qué producen las corridas de toros? Una juventud atolondrada, con falta de educación como de luces y experiencias, los preocupados que la encarecieron sin hacer uso de la facultad de pensar, los viciosos por hábito, hambrientos siempre de desórdenes y en una palabra, la es de todas las jerarquías. O sea, todo aquel que participara en un espectáculo taurino era un vicioso por hábito, ¿no? Y es lo más bajo de la jerarquía, la escoria. No valían como personas, no tenían educación y ni siquiera hacían uso de la facultad de pensar, o sea, unos ignorantes totales, ni siquiera pensaban. Ahora, él siempre tuvo un poder preponderante porque hace investigaciones marítimas y no solo eso, sino escribe libros marítimos que sirven para la navegación. Fue muy considerado en su época y, como les digo, murió un 6 de febrero de 1821 a la edad de 60 años. Pero tuvo una influencia, quizás la más fuerte, apoyando al rey contra la prohibición desde las corridas y todos los eventos taurinos. La que sigue, por favor. El debate y prohibiciones en los siglos XIX y XX. La que sigue. Cádiz, el problema. Puede señalarse como antitaurina porque desde el siglo XVIII sufre un fuerte acoso por parte de la iglesia gaditana. La iglesia en el resto de España, en la península ibérica, no tenía mayor preponderancia ni se hacía problemas con los toros, pero la iglesia gaditana sí. Y desde esa época empieza a tomar acción y toma partido para que se anule y que no deberían de haberse. De donde en 1810 al 12 este problema llega a las Cortes de Cádiz. Por supuesto, repito, apoyado por la iglesia gaditana. En 1813 hubo un incidente en la Plaza de Toros y provocó una reacción municipal. ¿Cuál fue este incidente? Y es digno de ser contado. Sucede que en Cádiz tenía su Plaza de Toros y el propietario de la misma, o el que la regentaba, era un señor llamado Francisco de la Iglesia d'Arrac. Repito el nombre, don Francisco de la Iglesia, su apellido era de la Iglesia y su segundo apellido era d'Arrac. Al prohibirse, ¿no? Que se den toros en Cádiz por estos dictámenes del gobierno, él se niega a hacerlo. Y cuando le dicen por qué, porque él dice que él había comprometido las ganancias de esa contra el gobierno de Madrid y por todo, pese a las prohibiciones que daba Cádiz, él tenía que quedar dispensado hasta cumplir con esta contrata.
Por supuesto, nunca se llegó a cumplir la contrata, por lo cual el señor siguió dando corridas de toros porque decía que siempre faltaba dinero para llegar a cumplir la contrata. Es decir, en el propio Cádiz se siguieron dando toros. La que sigue, por favor. Entonces, a José I Bonaparte. Todos conocemos alguna vez el remoquete por el cual era conocido el hermano de Napoleón. Se le llamaba Pepe Botellas por su inclinación a la bebida alcohólica. Fue colocado por su hermano en el trono de España. Y durante su breve reinado, para quedar bien con el pueblo, ¿no? ¿Qué hace? Favorece las corridas de toros. Tan es así que en su proclamación como rey hace que se celebre 2 corridas durante su coronación. Esto, por supuesto, ganarse al pueblo, ¿no? Él reinó desde 1808 a 1813, Pepe Botellas. Y por supuesto esto le cae maravillosamente bien al pueblo, ¿no? Pues, viene un francés y contra los Borbones y él sí pone y autoriza las corridas de toros. Y es más, celebra su coronación con 2 corridas regias. La que sigue. En 1805, el decreto nunca fue derogado. No tenía aplicación alguna y entonces no encontramos más tentativa de prohibir los toros hasta lo de la actual Cataluña que ya vamos a tratar. Y la actitud hacia la misma fue de simple tolerancia. O sea, se toleraban las corridas de toros. Por tal o cual motivo, se prohibían, se autorizaban, se volvían. Pero bueno, vamos a tolerar que se den. Realmente nunca fueron extirpadas y nunca la prohibición fue a rajatabla o con una mano dura que hiciera que no se dieran más o que realmente la gente temiera el realizar estos festejos taurinos. La que sigue. Antitaurinos, actitud tolerante, pero, ¿por qué pongo ese pero? Surgen una serie de cosas que conlleva que nuevamente se va a tratar el tema de prohibir las corridas de toros. En 1860 se produce la muerte de Pepete. Quiso que las prohibiciones fueran tratadas nuevamente en el mismo Parlamento. Muere el 20 de abril de 1862 y el toro Jocinero de Miura le causa la muerte. En 1875 en Cádiz se celebra un concurso sobre trabajo contra la corrida de toros con la Sociedad Protectora de Animales. La sociedad había sido fundada años atrás en Inglaterra y pasa como un ente que defiende y protege a los animales. Basado en esto, Cádiz aprovecha nuevamente, apoyado por su iglesia, a que se haga un concurso a ver quién presenta el mejor trabajo para abolir las corridas de toros. También sucede que muere el segundo de los Pepete, ¿no? Este apodo Pepete fue trágico en el mundo de los toros. Los 3 toreros que llevaron este remoquete murieron por asta de toros. El segundo, José Rodríguez Davier, muere por el toro cantinero de Salduendo. El tercero, que se llamó José Gallegos Mateo, igual, por una corrida. El último que se sabe es Puerta Carvajal. A él fue el último que usó el apelativo de Pepete y se salvó. Esto como una cosa anecdótica, ¿no? Estamos en 1877, el Marqués de San Carlos hizo una proposición de ley donde se abogaba por la supresión de las corridas de toros. En 1894 muere el Espartero y esto le levantó nuevamente un revuelo. Él muere de 29 años y como todos sabemos lo mata el toro, su segundo toro, Perdigón de Miura, de este famosísimo torero, del cual es el símbolo del valor a ultranza, que se decía que
no se sabía si ignoraba el peligro o ignoraba la muerte por un desconocimiento total a lo que era el peligro o por un desprecio total que le tenía a la vida. Si alguna vez se habla de del torero más valiente que ha vivido alguna vez, se tiene que hablar de Manuel Cuestas, el Espartero. Como les digo, murió en 1894 con solo 29 años de edad. Se había casado con la señora Fonfrede y pasa a ser dueño de una ganadería de toros, que ahora ya les explicaré. La que sigue, siglo XX, entramos al siglo XX. Se produce una serie de hechos. 1900, 1904 al 1908. Una real orden que prohibía las corridas de toros. Y en 1928 ya había pasado Joselito, Belmonte, ya estaba Chicuelo, había... Toda la edad de oro ya estaba en auge. Y la real orden que se da en 1928 dice que queda absolutamente prohibida las capeas, cualquiera sean las condiciones de edad del ganado, que en ella hubieran de lidiarse. Nuevamente, no hay nada concreto que prohíba las corridas de toros. 1928, en auge todo lo que es la revolución del toreo, siglo de oro. ¿Qué van a hacer? Pelearse con el pueblo, hacer que el pueblo se vuelva contra... No, absolutamente prohibida, pero solo las capeas, ¿no? Nada más. Pero las corridas no tocan a las corridas, es decir, siguen dándose las corridas cada vez en mayor sitio de España, se construyen muchas plazas nuevas, tiene auge todo lo que es el arte de torear. Entonces, la Real Urde pues cae en saco vacío, ¿no? Y repite que la fiesta sigue adelante y que básicamente va tomando institucionalidad jurídica. Pasamos a la Segunda República Española. Basan su prohibición en razones de humanidad y porque el gobierno de la República tiene que cumplir una misión de cultura. 1931-32, orden que trataría de terminar con esta clase de espectáculos. No se logra. Disposición que permitiría celebrar corridas de toros y novios en plazas provinciales siempre y cuando sean toreros profesionales. Siempre había sido así, pero si es con profesionales, bueno, continúa. En 1935 surge el primer reglamento de policía en cuanto a la acción de policía y espectáculos. Llegamos a 1962 y hay reglamentos de los espectáculos taurinos. Estos reglamentos se vinieron forjando desde el siglo XIX, pero en el 62 ya sale como algo oficial y algo que va a regir el espectáculo en sí, en las diferentes plazas de España. Y por ende los reglamentos corren a América, ¿no? Bueno, a la hora que dice esto de que se prohíbe realmente los taurinos, decía que se prohibían también correr toros en las calles, pero se encuentran que en Pamplona venía pues dándose eso hacía muchísimo tiempo y exoneran a Pamplona. También se daba en Cuéllar, en Segovia o Ciudad Rodrigo, también los exoneran. Es decir, siempre hay una exoneración y una liberación para que se realice tal o cual espectáculo taurino. Nunca es, repito, a rajatabla, a mano militar, es decir, con sanciones de cárcel, etc. No, siempre era prohibitiva, pero nunca punitiva de castigo. La que sigue, por favor. La polémica actual, llegamos a la prohibición de Cataluña. La que sigue. Este es acá, yo en esta exposición
quiero llegar a Cataluña hasta cuando recién se da esto. Sé que hoy actualmente han habido leyes, el Parlamento español ha sacado una serie de dictámenes, normas que ya autorizan las corridas de toros, que lo de Cataluña fue una etapa que se superó, pero yo me ciño cuando recién se da lo de Cataluña. En el 2004-2005 surgen iniciativas contra la tauromaquia. En el 2008 modifica la ley de protección de los animales. Como ya era una ley, empiezan a modificar la ley con respecto a que tratar el tema taurino. Del 9 al 10, el Pleno del Parlamento en Cataluña, 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, hacen que se prohibieran las corridas de toros a partir del 2013. 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones. O sea, iban a ganar por poquísimos votos, pero se abstuvieron 9 y Cataluña logró que se prohibieran las corridas de toros a partir de 1913. Ahora, si me permiten que ya estamos en el siglo XX, yo tengo unos datos que me gustaría leerles. En el siglo XXI, o sea, ya estamos en el siglo XXI, perdón, dije 20, en el siglo XXI, durante la primera década con relación a las dos últimas décadas del siglo XX, los festejos disminuyen en un 12% en los primeros 10 años del siglo XXI. Para mí, para el 2012, los festejos ya habían disminuido en España un 40%. Es decir, en el 2008 se dan, tengo el dato acá, 3.295 espectáculos. En el 2013, 2.684. En el 2014, 1.197. Según este estudio, durante el 2010 y el 2011, solo el 8% de los españoles, de toda la población española, asisten a un espectáculo taurino. Es decir, puede considerarse que el siglo XXI, la asistencia y la celebración de fiestas y actos taurinos disminuyen en una proporción increíble. Casi el 50% disminuyeron los festejos a la mitad de lo que hicieron en los últimos 10 años del siglo XX. La mitad en toda España. La que sigue, por favor. Ahora, yo siempre me hice esta pregunta, ¿cómo es posible que un país con tanta tradición taurina como es España hayan llegado a esto? ¿No? Consideremos de que yo pienso, y esto es ya parte de mi cosecha, no estaba realmente reglamentado, escrito, es decir, yo puedo manifestarles de que había una ausencia en la Carta Magna de un artículo que tratara algo directo sobre la fiesta nacional. No aparece no aparece como competencia del Estado nada con relación a los toros, ni entre alguien del Estado, sino la delegan a las comunidades autónomas. Es decir, yo creo que basado en este faltante dentro de la Constitución, la Carta Magna, la Ley de Leyes, estaba huérfana de algo que tratara contra los toros o a favor de los toros. No se decía ni en contra ni a favor. No trataban absolutamente nada de lo que era considerada como la fiesta nacional. Y como les digo, ¿no? Dejan que estas competencias recaigan en las comunidades autónomas. Ya cada comunidad autónoma decidirá. La que sigue, por favor. Al prohibir las corridas de toros, de la Generalitat
y esto no se menciona, ¿no? No es sacado a luces. Prohibieron la corrida de toros, perfecto. Ganaron los antitaurinos, qué maravilla, no se dan toros. Pero eso tuvo dos impactos negativos en todo lo que era esa comunidad. Por un lado, el daño emergente y por otro lado, el lucro cesante. La que sigue, les voy a explicar. En la Barceloneta, que hoy está totalmente cerrada, que es uno de los cosos de mayor capacidad en toda España, en la temporada del 2007 pasaron por sus asientos 111.000 espectadores, con una facturación anual por parte de la empresa de 4,5 millones de euros, más o menos. La Generalitat tuvo que pagar entre 50 y 150 millones de euros en indemnizaciones y ceses de contratos. Eso es lo que se llama un daño emergente y de lucro cesante por los derechos individuales de cada uno. O sea, le hicieron un juicio a la Generalitat diciéndole, ok, has anulado la fiesta de los toros, como decimos por aquí en mi tierra, de un plumazo, pero oye, nos tienes que indemnizar. Has causado un daño tremendo emergente y por otro lado has evitado que ganemos, es decir, un dinero, es decir, has ido contra lo que llamamos el lucro cesante. Y esto le está causando a la Generalitat entre 50 y 150 millones de euros. Y eso no se trata ni se dice como es decir, una guerra pírrica. Gané la guerra, claro, la gané. ¿A costa de qué? Haber perdido todos mis hombres, haber perdido mi ejército. Claro, gané, soy triunfador. ¿Y qué es lo que me costó? O sea, no fue gratis ni le salió tan redonda la faena en términos taurinos a la Generalitat al imponer esta prohibición. La que sigue, por favor. Ya estamos prontos a acabar. Surge la iniciativa popular. Cuando se da esta prohibición, y basado en todo lo anterior, no intenta sino aunar las tan dispares competencias normativas de la fiesta de los toros. En lugar de hablar de diferentes reglamentos para la comunidad, es que así contemplan por qué no hablar de una ley taurina que legislase todo. Y empieza a surgir a raíz de esta prohibición el crear una ley taurina que rija los destinos de toda la fiesta brava a nivel España. Da pie a la libertad, da pie a que de una vez por todas haya algo que rija y esté en la Constitución o en la Carta Magna, como le quieran llamar, algo que hable sobre la fiesta de los toros y que la legisle. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el fin de todos los taurinos? Que declaren la fiesta como un bien de interés cultural, para que de esa manera frenar este despropósito catalán, así como evitarlos en el futuro. Ya se ha logrado, se ha dado un gran paso y se está normando todo lo que se refiere a la reglamentación o a la legislación taurina. O sea, yo creo que en todo país con tradición taurina habría que hacer algo parecido, una declaración de nuestra fiesta como un bien de interés cultural. La que sigue, por favor. Conclusiones. Después de haber manifestado y haberles leído lo que he logrado resumir de muchos libros, yo quiero mostrarles las conclusiones a las que, bueno, y esto es discutible, son las que yo considero que se ha llegado. La que sigue. Desde la Edad Media hasta nuestros días han sido múltiples las tentativas de prohibir las corridas de los toros. Más de 700 años de propuestas de leyes, decretos, pragmáticas, etcétera, etcétera, bulas,
no han hecho sino reforzar una fiesta tan significativa para la historia y la cultura hispana. Y yo creo que existe y se ha dado, como ya lo mencioné en algunas oportunidades a lo largo de nuestras reuniones en Zoom, un sincretismo que va a hacer que esta fiesta no se vaya y se pierda dentro de nuestros países, porque esto siempre está ligado a un aspecto religioso. Siempre han existido antitaurinos, los ha habido papas, reyes, virreyes, presidentes, ministros. Yo considero que ser un antitaurino es una incultura más. Bien decía don Ramón Pérez de Ayala, el nacimiento de la fiesta viene de la mano con la nacionalidad española y con la lengua de Castilla. Así pues, las corridas de toros son tan nuestras y tan obligadas por la naturaleza de la historia como el habla que hablamos. La que sigue. Quiero con esto dar por terminada esta breve alocución mía. Agradezco nuevamente la atención que han tenido a bien prestarme. Agradezco a todos y cada uno de ustedes por básicamente haberme brindado su tiempo. Tiempo que lo compartimos en esta nuestra pasión, que es la fiesta de los toros. Y estoy llano a resolver las preguntas que buenamente puedan hacerme y que esté en capacidad de hacerlo. Y desde ya les digo que la exposición la dejo en manos de Oscar para que se las haga llegar a todos y cada uno de ustedes, para que la guarden, la analicen, la amplíen y tengan algo en sus manos que no es muy fácil de conseguir. No existe un libro que se dedique solamente a las prohibiciones. Y con respecto a las prohibiciones, yo no he querido tratar las prohibiciones que se han dado, por ejemplo, en México. Yo sé que en México han habido prohibiciones taurinas muy importantes. Yo leí por ahí que con Benito Juárez se dio una principal, como les digo, no es el tema, solo me ceñí a lo español, pero en México Benito Juárez hizo una prohibición y Venustiano Carranza hizo otra, desde 1916 a 1920. Incluso esto lo decretó en 1916, y bueno, cuando en 1920 se produce una revolución, se llamó de Agua Prieta, y surge Obregón y cae el general Obregón, y nuevamente hace levantar estas prohibiciones. Pero leí también en un libro, y eso se los dejo a ustedes que conocen más la historia taurina mexicana, que el 4 de septiembre de 1826 en Oaxaca se prohíben las corridas de toros. Y lo más irónico es de que tanto las agrupaciones taurinas como los participantes, los toreros, no manifestaron ningún quehacer o se opusieron a esta prohibición de Oaxaca de 1826. Habría que hacer un estudio profundo de las prohibiciones en México, pero ya les mencioné las principales, y la última, de 1916 al 20, don Venustiano Carranza, y es más, cuando se produce esta revolución de Agua Prieta, él huye nuevamente y en el camino a Veracruz es muerto. Y nuevamente surge las corridas de toros como ustedes la tienen hasta hoy en día. Muchísimas gracias, amigos. Excelente, venga Ramiro. Aldo, muchas gracias. Impresionados, No, hombre. con un gran agradecimiento contigo por acercarnos a esta tremenda investigación, como lo acabas de mencionar, una tremenda investigación con información sobre cómo la tauromaquia ha vivido esta serie de prohibiciones, y de pronto descubrimos que no es algo exclusivo de estas fechas, que creo que muchos de nosotros tenemos esa sensación de que es algo de moda ahorita y resulta que viene desde sus orígenes, ¿no? Claro que sí. Por eso yo manifesté, ser un antitaurino es una incultura más. Y la fiesta siempre superó
este tipo de crisis, si siempre supimos salir adelante. Quizás ahora, claro, existen los medios sociales, las redes, las comunicaciones del segundo, y esto hace que la fuerza opositora tenga una mayor llegada. Y toda vez que es solventada y sustentada por grandes empresas y capitales, que para ellos esto debe desaparecer, pues han adquirido un mayor poder. Pero les aseguro que la unión de los taurinos defendiendo lo propio, sobre todo la libertad de asistir a este tipo de espectáculos que de inculto no tienen nada, vamos a saber salir adelante, creando afición y llevando a mucho más gente, la gente que nos sigue, e inculcándoles este sentir de lo que es el arte, esto que nos conmociona y nos lleva a todos a estarnos reunidos como estamos hoy en día. Y que esta serie de prohibiciones a través de la historia no nos haga caer en la confianza de que como hemos perseverado, como la fiesta ha perseverado, no caigamos en la confianza de que va a ser así si no tomamos acciones. Lo platicábamos la semana pasada, la importancia de tomar la acción. Y no una acción, en mi modo de ver las cosas, no una acción similar a la que están tomando los autotaurinos, porque sería ponernos a un nivel de batalla que no nos lleva a nada, sino con acciones más inteligentes, mejor preparadas y siguiendo, estando presentes. Empezar aquí a leer algunas de las preguntas que empiezan a llegar en el chat. Yo me voy a dirigir ahorita en el chat de Zoom. Aparte de todas las saludos y felicitaciones que han estado llegándote, te haremos llegar también este chat por escrito para que lo tengas y lo puedas tú ya revisar con más detalle. Pero voy a empezar con las preguntas. Joselín Rodríguez, desde Colombia, dice, buenas noches y felicitaciones a nuestro conferencista. ¿Qué opinión le merece que si se pudiera unificar un solo reglamento para los países taurinos, sería posible frenar un poco más el prohibicionismo? Creo que no. Entiendo que los reglamentos están hechos para delimitar tal o cual acción en el desarrollo de la actividad taurina como sí, es decir, reglamentan el accionar en una corrida de toros. El antitaurinismo, estemos reglamentados o no, se va a seguir dando. Y esto, como les expliqué, vienen los antitaurinos desde la época, ya les mencioné, no como antitaurinos propiamente dicho en el Imperio Romano, pero sí con Alfonso X el Sabio, cuando aún las corridas de toros ni siquiera eran una caricatura de lo que es ahora una fiesta taurina, reglamentada o no reglamentada. Yo creo que los antitaurinos siempre seguirán surgiendo porque es una oposición a la que hay que hacer, ¿no? Es, se oponen a algo que no entienden y eso es lo más penoso del asunto, ¿no? Me gustaría enfrentarme con alguien que me diga por qué no le gustan, no solamente decir, no me gusta porque no me gusta, sino justificar el por qué están en contra de una corrida de toros. Y como dije, que la conozcan, que vivan, que vayan al campo, que vayan a una dehesa, que vean cómo se cría un toro, que sientan una corrida y que vayan con alguien que les explique. Si a pesar de eso no les gusta, bueno, que sustente la pregunta. El momento, llamemos universal, no. Aldo, y unificar, entiendo tu punto en cuanto a reglamentos universales, pero reglamentos, como mencionabas, un reglamento único para España, un reglamento único para todo México, ¿esos crees que sí aplicaría? Claro, porque le daría una protección a la fiesta taurina. Mencioné que siempre hubo un vacío. Acá en mi país, la Carta Magna es la Constitución. Nunca figuró un artículo con respecto a los corridas de toros. Lograron colocar lo que en la ley de protección al animal se refería un pequeño párrafo que decía, excluyendo a las corridas de toros, aquí en el Perú hay un espectáculo que se llama pelea de toros y pelea de gallos.
O sea, daban una serie de reglas de protección a los animales donde se excluía esta protección, repito, las corridas de toros, a la pelea de toros y a la pelea de gallos. Acá los antitaurinos lo único que vienen peleando hace años es quitar esa palabra excluyendo y cambiarla por incluyendo. Y se acabó, no hay toros. Pero no lo logran porque, como ya dije en mi parte final, existe un sincretismo con respecto a esto. Quizás en las grandes capitales enfrentemos lo que es una corrida de toros como un espectáculo más, una diversión más, una tradición más, pero no como lo enfocan el México profundo, el Perú profundo. Yo me he enterado por ustedes que en Yucatán hay más de 700 festejos taurinos. O sea, eso no se va a poder cortar nunca. En mi país existen tradiciones, como ya alguna vez los manifesté y algún día me gustaría explicarles, como es el Jaguar Fiesta. Es una tradición de mezcla indígena incaica con con el devenir de mezcla y donde entra en juego la religiosidad. No es una cosa de diversión por divertirse, tiene un significado profundo más allá de. Incluso ya hablo esto de lo que yo he vivido, el buen o mal resultado de una corrida de toros o una serie de espectáculos taurinos de ese pueblo X, pues de las buenas cosechas, de que todos tengan armonía y paz. Correcto, El correcto. hecho de que ese es algo muy malo para el pueblo, malo. Y acá no entra que yo me divierto, que doy hurras por un torero o el otro, no. Todos están en una expectativa y ponen una fe y una devoción en lo que se hace, porque no solo está dirigido el espectáculo hacia ellos, sino a un ser divino, a un ser superior, que es su custodio, su santo patrono, su santa patrona, el santo de tal o cual pueblo. Aldo, y continuando con eso, te continúo, voy a leer los demás comentarios, se nos están empezando a llegar muchos, voy a irme un poco más rápido. Y hay una pregunta muy interesante de María del Mar en relación justo a lo que acabas de mencionar, pero te leo el contexto en donde lo pone ella. Bueno, María del Mar te manda una enhorabuena, dice que siempre es una delicia escucharte y menciona, pon atención Aldo, dice, en algún lado llegué a leer sobre el mitraísmo y la religión cristiana y decía que el mitraísmo fue aquella religión que en un indudable momento amenazó el triunfo del cristianismo. El clero mitraísta reprochaba a los cristianos que tomaban de su religión muchas cosas, entre otras que plagiaron en su purificación por la sangre del cordero la purificación por la sangre del toro. El emperador Constantino se convierte entonces al cristianismo dándole un enorme impulso. Este culto estaba intensamente arraigado. El cristianismo tuvo que conservar e integrar elementos de la religión del dios Sol Mitra para conformar un sistema en mayor o menor medida sincrético. De ahí vienen, tras muchas confrontaciones, una especie de entendimiento entre la iglesia cristiana y la supervivencia tauromáquica del mitraísmo. La fe en el toro muerto santamente pasaba del taurobolio y del mitraísmo al culto cristiano, ¿ok? Y la pregunta de María del Mar es, Correcto. para ti, ¿qué es lo que representa el toro en la conciencia de los hombres? ¿Y por qué siempre se ha buscado terminar con él? ¿Qué significa el toro en la conciencia de los hombres? Eso viene desde los egipcios, desde Grecia antigua, desde la Roma antigua, desde las cavernas en Francia, en que siempre se representan como un poder, como una fuerza. El derramamiento de su sangre no era para, digamos, una satisfacción humana, era para un homenaje o un ofrecimiento de lo que más valía para uno, que era la sangre, a un Dios supremo. Ahora, efectivamente, ¿no? Pero acuérdense de que no solamente surgen las corridas de toros, porque no solamente se dan en las capitales, se centran las corridas de toros en las capitales, sino que van mucho más allá, se empiezan a dar en los pueblos, porque en la evolución del ser humano, ¿no?
surgen, hablando del Homo sapiens, el Homo erectus que somos nosotros, surge lo que se vino a conocer como el Homo festus y el Homo ludens. El festus porque festejaba y el ludens porque se divertía con esto lo que hacía. Entonces la fiesta de los toros deja de ser urbanista para ser una fiesta popular. Y todo lo que a aspecto religioso o aporte o prohibición de alguna religión con respecto al espectáculo, ¿qué más podemos decir si pasó por encima la Santa Inquisición? Que la Santa Inquisición pues, es una entidad de temer, de miedo, y no pudo prohibir las corridas de los toros ni prohibir que los sacerdotes o el clero intervengan en la misma. Acá en el Perú hay un famoso pintor peruano que es Pancho Fierro, que incluso dibuja curas toreando con la sotana. Saltaban al ruedo y tres, cuatro cosas. Y la Inquisición nunca pudo prohibir eso. Y yo creo que una de las inquisiciones más fuertes en el virreinato estuvo en el Perú, donde pues hasta ahorita existe acá como museo la Santa Sede de la Inquisición. De Santa no sé qué tenía, pero con ese poder antitaurino no lograron erradicar los toros en mi país. Entonces, Vaya. como les digo, la evolución del hombre entre festus y ludis hace que esto se consolide como un espectáculo. Aldo, continúo con Que los conmueve, comentarios. dicho sea paso, conmueve. Claro, claro. Aldo, continúo porque nos siguen llegando más comentarios. Alfonso López Monreal, estimado Donaldo, tengo entendido, hace una acotación, creo. Tengo entendido, Goya presentó Sí, sí, sí. su tauromaquia en 1816, o sea, no en el reinado de Carlos III, y después de la tauromaquia de Carnicero, que sí la hizo a finales del siglo XVIII, que era basada en las tauromaquias de Pedro Romero y Pepeillo. Correcto. Correcto, ¿verdad? Correcto. Quizás la fecha haya cometido un error, está correcto lo que dice. Pero Exacto. ojo, la presenta en el 16, la va trabajando antes. Y es cierto que el que participa ahí y es, digamos, su modelo es el Indio Ceballos. Y este señor era peruano. Correcto. Venía del virreinato del Perú. Correcto, correcto. Oscar, si tienes alguna pregunta en Facebook lista, dime, si no para proseguir, porque yo aquí tengo bastantes en el Zoom. Síguele, estoy sacándolas. Perfecto, aquí estás en pantalla. El doctor Salvador Briceño Velasco, un largo abrazo a la distancia y enorme felicitación Gracias. para ti, Aldo. Pregunta número 1. ¿En dónde quedan nuestros derechos humanos, los cuales no se discuten, simplemente se ejecutan? Y la pregunta número 2. Hoy día, ¿qué se está haciendo para que la tauromaquia sea decretada patrimonio cultural? Muchas gracias. La primera, nuestros derechos humanos, la libertad está dentro del principal derecho humano, el ejercicio de la libertad. Pero sin embargo hay minorías que van en contra de lo que nosotros ejercemos por lo que entendemos como libertad. No estamos haciendo nada contra... Ya toqué en la polémica, en la tertulia pasada, lo que es lo que es el anti y el contra. Nosotros estamos de repente logrando algo que sea antitaurinos, pero no contra antitaurinos. Han llegado al extremo, como se ve en lo de Cataluña, a ir contra la libertad individual. Una minoría no puede prohibir la libertad de una mayoría, y lo estamos permitiendo. Pero como les digo, esto no va a llegar a feliz puerto, ¿no? Esto no va a llegar a feliz puerto, puesto que es algo que llevamos dentro de nuestra conciencia de tal o cual país, y ese tal o cual país arrastra una herencia hispana dentro de la cual se encuentra la tauromaquia. Es como decir, ¿vamos a erradicar nuestra religión? No la vamos a erradicar, porque va a seguir difundiendo y vamos a seguir manteniendo la religión que heredamos. Quizás, ya vuelvo a mencionar la palabra como un sincretismo, es una religión, entre comillas, combinada, pero sigue siendo religión, basada y adaptándose a lo que ese país tenía y mejorándose, si me permiten la expresión de mejorándose,
con algo que llega de afuera y se adapta a la conciencia, al quehacer propio de cada uno de nuestros pueblos. Y lo aceptan porque no va contra su libertad, no va ni le corta nada. Es decir, la enriquece. Este es un intercambio de enriquecimiento de valores, de preceptos, que lo único que hacen es enriquecer el quehacer de un pueblo. Es una forma de ver la vida. El anular un pueblo es anular una forma de ver la vida. Lo mismo sucede con el idioma. Anular o dejar que un idioma se pierda es anular para siempre una forma de ver la vida. Claro. Y eso no va a suceder con los toros, repito, estoy más que seguro. Y en el tema del patrimonio cultural, bueno, se está haciendo de manera no global, sino puntual en cada lugar. Ajá, estuve en una reunión con unos amigos, entre los cuales está el presidente de este grupo español, que están haciendo llegar, tratando de hacer llegar y que las Naciones Unidas acepten esto de la tauromaquia como un derecho, algo inmaterial de los pueblos y que la practican. Sé que está bien avanzado esto en las Naciones Unidas, basados en leyes, muy bien hecho el trabajo. No es solo acercarse y pedir, yo quiero que consideren esto, no. Es un trabajo de estudio muy bien hecho que está siendo puesto en consideración y ojalá se apruebe porque sería un paso importantísimo. Acá en mi país hay varios municipios, nosotros tenemos departamentos con provincias y provincias con municipios. Los municipios hay muchos que están declarando dentro de... Un municipio es un gobierno local. Entonces, como gobierno local está declarando un bien inmaterial de su pueblo, motivo por el cual el gobierno local ya declara un bien inmaterial, la ley, por muy constitucional que sea, no puede influenciar en algo que es intangible de ese pueblo. Entonces, repito, por cosas como esta y la unión de todos, en este caso los municipios, es ideal que todos los municipios, en este caso de Perú, se unieran, no hay ley que valga, pues. Sí, claro. No hay ley antitaurina que valga, nunca será ejecutada. Así es. Correcto, correcto. Aldo, te hago unos comentarios que vienen aquí. Creo que algo de esto lo podremos ir platicando más a fondo ahorita que abramos micrófonos o en la parte de la tertulia. Porque, por ejemplo, Luis deja el comentario sobre, bueno, hablando de prohibiciones, está la que está ahorita actual de moda, la alcaldesa de Puebla, con la prohibición que está sucediendo. Y te pregunto tu opinión. Entiendo que lo mencionaste, estamos hablando ahorita de un tema histórico con España. No sé si quieras hacer un comentario breve en Puebla y tocarlo más a fondo ya después en la charla. Sí, a mí me gustaría tocarlo más a fondo cuando abramos micro, porque sé que varios de ustedes han estado participando directamente en el asunto. Ahora, a mí lo único que me llama la atención, y lo dejo para después, es la muestra que usa ella, hablando en términos estadísticos, la muestra que toma para sacar las conclusiones que saca. Claro. Por decir, ¿no? Voy a hacer un sondeo aquí en mi casa. Mi mamá y mi papá son antitorianos, por medio de lo cual yo, alcalde de Lima, se acabó. El 95% está contra las corridas de toros. He sacado la muestra en mi casa. Por favor. Entonces, es un avasallamiento a las libertades. Eso no puede ser la alcaldesa, excepto que la alcaldesa, me imagino que el concepto es igual en México, ella es un gobierno local, pero el gobierno local se debe a las personas que la eligieron. Y repito, lo de la muestra es una burla, pues. A nivel mundial, yo acá en Perú lo recibo como burla. Ustedes con eso pueden tirarse abajo todo lo que la señora alcaldesa, con el respeto que me merece, pueda lograr. No es una muestra lo que está haciendo. No es válida para términos estadísticos. Si hacemos una campana de Gauss, no juega, pues, no encaja en relación a la población de esa localidad. Creo que eso es lo más doloroso de este tipo de situaciones, Aldo, justamente porque se dan con este tipo de pruebas que ellos presentan
para tomar estas decisiones. Pero definitivamente, creo que ahorita hablamos más a fondo porque eso va a ser, no, ahorita todo el mundo va a querer opinar, te lo aseguro. Ahora yo les digo, mándele un pasaje a la alcaldesa Lima, yo la recibo y la convenzo. Acá la paseamos. Te Nos damos casas. cuenta. Oye, te leo algunos comentarios más. Rafael Aragón Dueñas, hablando de prohibiciones. Mira, así seguimos hablando de temas de política aquí en México. Tenemos a los corruptos de los Moreras que para perjudicar a Guadiana prohibieron todos en Coahuila, por ejemplo. Otro caso aquí en México. Rafael Marván también, cuando abra micrófonos, va a hacer algunos comentarios. Aquí alguien con el nickname de Paquirrín dice: la prohibición de las corridas de toros es anticonstitucional porque estaría sobre el artículo 5 constitucional que permite el ejercicio de las profesiones siempre y cuando no constituya un delito su ejercicio. En esto habla de la Constitución mexicana. Aldo, no sé si en tu Constitución exista algún reglamento, algún sí, artículo que menciona algo similar. Sí, por supuesto. La libertad de ejercer el oficio o la carrera correspondiente. Libertad de ejercer el oficio o la carrera correspondiente. Por supuesto, basados en... Vivimos en sociedad, ¿no? Ya yo no puedo ser, por ejemplo, disculpen el ejemplo burdo que les voy a dar, se me viene a la cabeza, ¿no? Yo soy un cazador. Mi oficio es ser cazador. Pero no voy a empezar a cazar pues, cualquier animal que vea dentro de la ciudad. Eso no es dable, pues. O soy un verdugo. Ah, como soy verdugo, mato al que me parece, pues. Tampoco, pues. Disculpen los ejemplos, pero no me viene al caso el extremo. O sea, yo tengo el título de verdugo y tengo la libertad de ejercer mi profesión, que es la de matar un hombre o ejecutar un hombre de acuerdo a la ley. Pero como es mi profesión y para estar en práctica, todas las noches salgo y ejecuto a alguien para estar en forma, entre comillas. Es inaudito. Sí, hay que tener el respeto a la Constitución y a los delitos. Aldo, te leo algunos comentarios. Te decía, te ovacionaban, mencionan aquí René Bretón, me pongo de pie, menciona Cristian. Muchas gracias. Sensacional conferencia de orejas y rabo. Héctor Sur te felicita por la ponencia. Ara, felicidades. Alberto Vázquez Sánchez, felicidades. Neftalí. Y así un montón de felicitaciones, Aldo. Y aquí hay un comentario de Neftalí Montaña desde Colombia que te voy a compartir. Y menciona Neftalí: es como insólito que las primeras prohibiciones de las corridas de toros procedan de la iglesia cuando la mayoría de corridas van en honor o a nombre de algún santo. ¿Cuál es tu opinión, Aldo? Por supuesto. Es algo incongruente, era la palabra. Pero como les expliqué, fue para frenar el comportamiento, no sé, piadoso, casto que debía tener el clero. Ya es sabido, pues entraban en todo, fiestas, jaranas, tenían hijos. O sea, no cumplían con ningún precepto por el cual habían entrado a ser miembros del clero. Jarana que había, jarana que participaba. Entonces el concilio de Trento fue frenar eso, básicamente, ¿no? Y para frenarlo, es decir, le quitamos el motivo donde más participan y donde más gozan. En los espectáculos les cortamos eso, ya se acabó su diversión. Pero no lograron cortarlo porque ninguno fue realmente prohibitivo. No se prohibió realmente nunca la fiesta de los toros. Es más, fue evolucionando y cada paso que daba la fortalecía más. Y el clero, por supuesto, acá en el Perú, el virreinato, pues, voy a usar un turró en lo que dictaminaban los reyes de España. Letra muerta totalmente. El virrey hacía, miraba a otro lado y es más, asistía a las corridas.
Y la gente pues usaba cualquier pretexto del Virreinato de Lima, el nacimiento del hijo del rey, la boda del hijo del rey, el santo de la reina, cumpleaños, todo era jarana, fiesta y todo con una corrida de toros. Claro, Y claro, era pues la fiesta nacional. por supuesto, por supuesto. Aldo Montserrat Romero, enhorabuena, excelente conferencia, de mucho aprendizaje. David González, te voy a leer su comentario, creo que ya habías tocado este punto, pero David dice una exposición muy interesante y pregunta si consideras que las prohibiciones son parte de la tauromaquia o es parte de la no educación ni respeto de los antitaurinos, que argumentan, y Viene a ahorita ser Sí, perdón, y el sí, argumento ahorita de moda es la crueldad pues con el animal, ¿no? claro, eso ya se discutió, esa es la bandera que enarbola, ¿no? El sadismo y la crueldad. Sin embargo, es irónico, ¿no? La ley y las primeras leyes de protección animal vienen de Inglaterra. ¿Y cuál es el deporte, entre comillas, principal de la nobleza inglesa? Salen unos caballos muy bonitos, todos vestidos con unos pantalones blancos muy ceñidos, unos fracs rojos con un gorrito negro, y sueltan los perros que van tras un pequeño zorrito. Lo hay por toda la campiña inglesa persiguiendo al pobre zorrito. Cuando lo agarran, los perros lo destrozan y el primero de la nobleza que se queda con la cola del pobre zorro la muestra sobre la chimenea de su palacio como un trofeo y haber ganado ese año el evento de la caza del zorro, que de caza no tiene nada. El pobre animal con la jauría lo rodean y lo destrozan al animal, al pobre zorro. Así Y es. queda con la cola ese noble y lo luce muy orgulloso voy a usar la palabra dintel de su chimenea. Yo digo, qué cultura, ¿no? Eso sí es cultura, eso no es salvajismo. Eso sí es, y el zorrito nunca va a matar a nadie, ni nadie está jugando la vida ahí y no hay arte por ningún lado. Pero bueno. Interesante. Aldo, Mari Carmen Chávez Rivadeneira, estimado Aldo, una gran enhorabuena por la exposición de su trabajo que abarca la historia, la influencia del clero, la política y sus públicos, adaptándose a la movilidad social de cada época. Y la pregunta es, ¿considera usted que el pensamiento posmoderno, animalista y el imperialismo anglosajón sea determinante para una prohibición que tenga un impacto más en las nuevas generaciones que legislen los países de actividad taurina? No, no creo que sea determinante realmente. ¿Influiré en algo? Sí. Imagínense que el socialismo y el comunismo no ha sido determinante para el devenir de la raza humana. Miren cómo está la Unión Soviética hoy en día y qué logró el comunismo desde principios del siglo XX, cuando derrocaron al zar Nicolás II, etcétera, los bolcheviques, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuba y todo lo demás, que incluyó, por supuesto, en todas nuestras universidades, siempre algo de socialismo, comunismo, por ahí se sigue a nivel mundial. Un grupo de antitaurinos basados en un concepto anglosajón, donde, repito, nace esta ley de protección al animal y somos amigos de los animales, y va a influir, por supuesto que va a influir, pero no va a ser, creo yo, determinante en el qué hacer y en el futuro de la tauromaquia. No se puede borrar algo que conmueve, algo que llevamos dentro. No se va a poder borrar. Y menos cuando viene una iniciativa de un país con otras costumbres diferentes a las nuestras. Imagínense, anglosajón influyendo en una cultura hispana, Que, que, latina. que sí, vemos ese nivel de influencia y esa es la preocupación. Aldo, un par de comentarios más antes de darle la Sí, voz a pues. Oscar. Enrique Carcelén te deja un comentario relacionado por lo que leo, a la posibilidad de un reglamento universal. Y dice, hola Aldo, creo que el señor que comenta lo del un reglamento universal piensa que a través de un solo reglamento puede frenarse el prohibicionismo. Es porque en Colombia el reglamento taurino es la ley 916 del 2004, cosa que no sucede en los demás países taurinos. El peligro de tenerlo como ley quizás pase en que con un parlamento que le dé la espalda a la fiesta
y por temas populistas, pues puedan derogar esta ley mucho más Correcto. fácil todavía. Claro, ese es el Francisco, problema, ¿no? Ese es, digamos, ay, no sé si se corta, bueno, ese es el talón de Aquiles, pues. correcto. Toda ley puede ser derogada. Me toca un parlamento antitaurino, sonamos. Así es. Francisco del Olmo, felicidades, Aldo. En su punto de vista, hoy por hoy, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la motivación y quién apoya con dinero el antitaurinismo? Esa es una pregunta. La otra pregunta, que el catolicismo, perdón, la otra pregunta hoy, que el catolicismo vuela abajo. ¿Cuál es su postura oficial respecto a la fiesta brava? Sobre todo, si el comentario de dónde viene y cuál es la motivación y cómo se apoya con dinero el antitaurinismo. No tengo nombres de las empresas que apoyan esto, pero he sabido que hay grupos poderosos que apoyan todo lo que va respecto a costumbres y tradiciones de los pueblos. ¿Para qué? Desunión, crear la desunión, imponer ideas al no estar unidos bajo algo tradicional, imponer alguna empresa, ¿no? Para favorecer a, no sé, mascotas, etcétera. Es un dinero enorme el que... Es increíble que se hizo un estudio acá en mi país hace 2, 3 años atrás y se concluyó que en los supermercados se compra más comida para la mascota que comida para bebés. O sea, debe haber algo poderoso que haga pues que cada vez que adoremos más a nuestras mascotas y las humanicemos, ¿no? Pero la De hecho, iglesia en cuanto a acá siempre hay un cura, un sacerdote en la plaza. Es el que hace la misa aquí en mi plaza en los domingos en la mañana y está presente en el ruedo para el caso Dios no quiera dar los últimos auxilios de la fe cristiana a algún matador que esté en un trance a puertas de muerte, ¿no? Siempre está un sacerdote presente y la iglesia nunca lo ha prohibido, jamás. de hecho me llama la atención, Aldo, que las primeras prohibiciones justamente mencionabas que se dieron por defender la vida humana, porque se ponía en peligro la vida humana. Claro, Y esa era la parte filosófica. exactamente,